Bienvenidos a la Nación Disruptiva, una nación de jóvenes innovadores que quieren revolucionar el mundo. En el episodio de hoy, ¿cómo potenciar el turismo ecológico en Bolivia? Bienvenidos. Bueno, mi nombre es Dayana Molina Mendoza, yo soy estudiante de la Universidad de Unifrance, actualmente estoy en séptimo semestre y hoy en día vamos a hablar del turismo junto a la licenciada. Buenas tardes, yo soy Verónica Vargas, licenciada en Turismo, docente de la carrera de Administración de Hotelería y Turismo de Unifrance en su sede La Paz. Un gusto estar contigo, Dayana, esta tarde. Muy buenas tardes, licenciada, un gusto. Bueno, vamos a introducirnos un poco en lo que es el turismo. ¿Qué es el turismo para empezar en general? En general, bueno, el turismo son todas las actividades que desarrollan las personas cuando se desplazan de su residencia habitual, es decir, se desplazan de un lugar a otro, ¿no? Y en este lugar, pues motivados por diferentes situaciones, puede ser salud, recreación, vacaciones, ¿no? Por un periodo superior a un día y menor a 365 días. Y lo único, digamos, la única restricción es que estas personas que van a visitar otros lugares no trabajen en ellos. Es decir, no ganen dinero en ellos, ¿no? Entonces ahí los llamamos turistas. Claro. Y bueno, tomando esa idea, ese concepto en cuenta, podemos hablar del turismo en Bolivia ahora, ¿no? Hablemos primero de lo que fue un antes de la pandemia, ya que sabemos muy bien que la pandemia nos tomó algo muy diferente ya hoy en día, lo que teníamos como concepto de turismo. Antes de la pandemia, ¿cómo cree usted que estaba surgiendo el turismo en Bolivia? Bueno, teníamos cifras interesantes, había un crecimiento constante que reflejaba también el buen momento que pasaba el turismo. En las previsiones que hizo la Organización Mundial de Turismo a principios del siglo XXI y ya las previsiones para 2030, el 2019 ya habíamos alcanzado más de 1.500 millones de turistas en el mundo, ¿no? Entonces ya habíamos logrado las previsiones para 2030. Todo estaba fantástico, todo estaba muy bien y llegó esta pandemia y nos Claro, hizo ticas, ¿no? Nos generó una crisis terrible. tal vez diferente ahora del turismo, ya que hoy en día tomamos más en cuenta lo que es el turismo responsable, ¿no? El turismo sustentable, sostenible, y dentro de esto pues tenemos el turismo ecológico, el cual hoy en día, gracias a la pandemia también hemos llegado a tener más conciencia de lo que es hoy en día el turismo en Bolivia, para evitar lo que es el turismo masivo tal vez y así poder ser más consciente de qué es lo que estamos no solamente presentando hacia las demás personas, sino mostrando nuestra naturaleza y así mismo pues, mostrando nuestras culturas y tradiciones sin perder nuestra esencia. Exactamente. Usted, perdón, ¿usted qué opina sobre eso, sobre lo que es ahora el turismo, pues lo que se ha vuelto el turismo ecológico dentro de Bolivia, gracias a una parte de lo que es la pandemia? Bueno, justamente por esta pandemia a nivel mundial han surgido nuevas tendencias, ¿no? Del turismo y justamente pasa lo que tú mencionas, que el turista quiere ir a lugares poco saturados, quiere ir a lugares que están gestionados de manera responsable, donde se desarrolla un turismo sostenible, a lugares naturales donde no se va a encontrar con un montón de gente, sino que más bien puede disfrutar de sitios naturales bien conservados y donde su actividad turística beneficia a comunidades locales, ¿no? Entonces, nuestro país tiene un gran potencial para desarrollar lo que se conoce como ecoturismo o turismo ecológico, es decir, tenemos un patrimonio natural muy rico que puede ser muy bien aprovechado con esta modalidad de turismo, ¿no? Que es este turismo ecológico, que ya el año 1992 Ceballos Lascurain nos definía, ¿no? Como al ecoturismo como el viaje y el disfrute en áreas naturales relativamente bien conservadas, con
objetivos expresos de ver, estudiar, admirar las características de la flora, la fauna y cualquier aspecto cultural. En nuestro país tenemos un gran potencial, tenemos áreas naturales bastante bien conservadas que además presentan pueblos que tienen expresiones culturales maravillosas, ¿no? Entonces, potencial para desarrollar el turismo ecológico, el ecoturismo en nuestro país, tenemos inmensas. Claro, principalmente porque pues estamos llenos de parques y áreas protegidas, las cuales nos dan como recurso turístico, el cual puede llegar a ser un potencial turístico, ¿no? O sea, ya es un potencial turístico. Entonces, ya también sabemos que hay proyectos como tal vez el albergue Chalalá, que es un proyecto que pues se ha visto que es un albergue, ¿no? Que hace movimiento turístico. Dentro Exactamente. Mira, en las áreas protegidas, bueno, el ecoturismo, esta modalidad de turismo que tiene la característica de respetar y contribuir a la conservación de las áreas naturales en las que se desarrolla, puede desarrollarse en áreas naturales, protegidas y no protegidas, ¿no? Y en nuestro país, como tú mencionabas, tenemos 130 unidades de conservación bajo la figura de áreas protegidas. Tenemos 22 áreas protegidas nacionales, 25 áreas departamentales y 83 municipales, que probablemente ahora son muchas más porque el dato que te doy es del año 2012, presentado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Entonces, ahí en esas áreas protegidas, se ha desarrollado el ecoturismo en nuestro país desde los años 90 y es ahí donde tenemos interesantes experiencias como Chalalán, la que tú mencionabas en el Parque Nacional Madidi, tenemos Tomarapi en el Sajama, han habido unos interesantes proyectos de ecoturismo comunitario en el Parque Noel Kempf Mercado, ¿no? Otuquis, Parque Amoró. Nacional y Área Natural de Manejo Integrado, Otuquis, el otro que se llama, bueno, en Santa Cruz tienen 5 áreas protegidas en las que están trabajando muchísimo en el desarrollo de proyectos de ecoturismo. Me permite un segundo, voy a cerrar la puerta que si no el perro va a disculpar. No te preocupes. Bueno, tomando en cuenta, ¿no? Que sí, hoy en día en Santa Cruz también estamos tomando en cuenta lo que es el ecoturismo, más que todo como un turismo sustentable. Eso es lo que quiero hacer énfasis, ya que necesitamos un turismo que no llegue a afectar el impacto, ¿no? Turístico, ambiental que mal que mal esta actividad puede llegar a dar. Porque hablando de impacto, podemos decir que una actividad turística siempre va a llegar a tener un impacto ambiental, económico y social dentro de las áreas. Un impacto ambiental no se puede llegar a cortar por todo, o sea, siempre va a haber. Entonces, pero aún así, gracias al turismo responsable que tenemos hoy en día, podemos llegar a hacer que este impacto sea menor. Exactamente, ¿no? Justamente el ecoturismo, como una modalidad de turismo, tiene como fundamento de su trabajo es el contribuir a la conservación de las áreas naturales, de generar beneficios para las poblaciones locales vinculadas con esas áreas naturales, pero ahora es cierto, no, el profesional en turismo ya no puede trabajar si no toma en cuenta los principios del turismo sostenible. ¿Cuáles son los principios del turismo sostenible? Básicamente, tenemos que pensar en los impactos, la conservación ambiental, es decir, los impactos que puede generar el turismo, ya sean positivos o negativos, ¿verdad? Claro. Porque vemos que hay impactos positivos y negativos. Y en esto lo que tú mencionabas, no siempre se genera un impacto.
pero cuando desarrollas tus actividades turísticas de manera planificada, de manera consensuada, organizada, respetando las normativas de las áreas protegidas y todo eso, entonces reduces al máximo esos impactos, ¿no es cierto? Claro. O por lo menos realizas tus actividades, pero planteas medidas de mitigación y reducción de esos impactos. Ok, vas a ir, necesitas construir un mirador, necesitas construir un sendero de acercamiento a un lugar donde se alimentan, por ejemplo, las aves. Ok, ahí vas a generar un impacto. Pero si tú estableces un código de conducta para los visitantes, si el momento de la construcción se toman en cuenta todos los materiales locales, se toma en cuenta todas las ecotécnicas de construcción, etcétera, etcétera, entonces tus impactos van a ser menores, ¿no es cierto? Claro. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar los profesionales en turismo, los principios del turismo sostenible, la conservación ambiental, la integración sociocultural y la rentabilidad económica. No Claro. podemos ir por el mundo haciendo actividades que destruyan nuestra materia prima de trabajo, ¿no? Nuestra gallinita de los huevos de oro, que es nuestro patrimonio, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que tenemos que hacer a partir ya de ahora y pensando que en nuestro planeta ya no puede aguantar mayor destrucción, más impactos negativos, entonces los profesionales de turismo tenemos que contribuir con aplicando estos principios del turismo sostenible. Claro, teniendo en cuenta eso, también podemos hablar, nosotros en el anterior semestre, en la anterior gestión en la universidad, la sede de Santa Cruz tuvo la oportunidad de hacer un viaje justamente para esto, ver la concientización hoy en día del turismo sustentable dentro de Perú. Pudimos llegar hasta Perú, fuimos hasta Machu Picchu, muy bonito, pero ahí nos pudimos dar cuenta que hoy en día hasta ellos mismos están teniendo turismo responsable, pero a costa de una obligación. Ya no es una opción para ellos querer turismo sustentable o no, ahora es una obligación, ya que pudimos ver que en Machu Picchu, dentro de las montañas, las partes más altas, ya no se podían habitar o ya no se podían caminar por algunas partes, era muy restringido el paso por el cual podíamos llegar a caminar, ya que nos estaban explicando que poco a poco el suelo se iba deteriorando y se iba haciendo más para abajo, ya que por la capacidad de personas que podían llegar a estar en ese lugar en ese entonces. Así que ahora han reducido sus visitantes diarios y cada uno tiene, los guías turísticos tienen espacios diferentes, los cuales uno nunca se topa con otro grupo. Esto ya es por cuestiones de bioseguridad y también por el impacto que ha tenido Machu Picchu. Mira, qué bonito que tocas este tema, ¿no? La experiencia del Perú, ¿no? En el Sí. desarrollo del turismo, en un sitio cultural de tanta valía y además tan delicado ambientalmente hablando, ¿no? Porque Machu Picchu es un monumento arqueológico, pero es también un área protegida natural, ¿no es Sí. cierto? Pero en determinado momento estábamos tan felices, o sea, estaban tan felices de recibir millones y millones de personas y millones de dólares, digamos, que han dejado un poquito de lado la cuestión de la capacidad de carga de este sitio arqueológico y de este ambiente natural. Entonces han empezado a ver, mira, yo he estado con un proyecto en el Camino del Choro, que es en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata, y hemos ido a visitar con los comunarios Machu Picchu. Hemos estado reunidos con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas del Perú y hemos estado reunidos con el Instituto Nacional de Culturas. Ya en ese momento que te estoy hablando, debe ser 2002, 2003, estamos hablando hace 18 años, ellos ya tenían el proyecto de establecer la capacidad de carga y reducir, pero notablemente, 2002 te estoy diciendo, el número de visitantes por la destrucción que ya había en el camino. Cuando tú ibas a pie, porque nosotros hemos ido a pie, en el último campamento para entrar al sitio arqueológico, era pues un migitorio público.
Tenías que dormir carpa con los otros turistas, no podías comer mientras unos farreaban, otros hacían sus necesidades, la basura, ¿no? O sea, totalmente insostenible. Sí, sí, sí. Entonces, ustedes ya han visto, digamos, los resultados de tenemos que corregir, tenemos que mejorar esto, porque Claro, si no, vamos a destruir nuestra gallinita de los huevos de oro. Para Perú, Machu Picchu es una gallinita de huevos de oro que hay que cuidarlo y que hay que valorizarlo tanto. Y yo creo que si han empezado ya a reducir el número de turistas, si han empezado a manejar todos esos impactos, es una maravilla. ¿Por qué? Porque se está cuidando el patrimonio, pero también se está cuidando la calidad de la experiencia turística, ¿no? Porque antes tenías que esperar para entrar a la Chincana, no, al Intihuatana, para ujú, entrar al otro lado, tenías que hacer colas, eran unas colas gigantes de gente para subirte al tren Machu Picchu, Cusco Machu Picchu. sí, Tenías que subir a empujones, no sabes si era empujones, una, dos, tres, en el baño, amontonados 14 en un baño de ese tamaño, creo, para poder hacer el viaje, ¿no? Entonces claro. estaba un poco descontrolado. Eso es un buen ejemplo que nos da, tenemos que trabajar incluyendo en todas nuestros trabajos, nuestros proyectos, nuestras actividades, los principios del turismo sostenible. Así es, gracias a este programa que tiene la universidad que es de Internacionalízate, pudimos dar la oportunidad, tener la oportunidad de viajar. Y sí, nuestro viaje tuvo una experiencia, pudimos ver diferentes ambientes, desde ambientes en los cuales sí estábamos un poco saturados, tal vez, porque aún falta un poquito de concientización, pero aún así ya pudimos ver el resultado de lo que usted nos estaba comentando, de que es que ya no hacemos filas para nada, ya no hacemos filas para entrar a los sitios dentro de lo que es Machu Picchu. Ahora hay grupos muy reducidos de aproximadamente 10 personas que cada uno va a diferentes lugares para que así no toparse y así poder tener un menos masivo el turismo ahí dentro. Entonces sí, ya podemos llegar a ver un resultado de lo que fue muchos años de trabajo, ¿no? Exactamente, y eso, ¿no? La aplicación y como dices, la concientización, la sensibilización, tanto de los profesionales del sector cultura como del sector ambiental, y para equilibrar con el tema económico, porque en determinado momento, en determinados patrimonios o atractivos naturales, ¿no? No, es que es importante, es que la plata que nos trae el turismo nos ayuda a la investigación, nos ayuda a la conservación, pero la plata que trae el turismo también trae, o sea, la traen los turistas que también destruyen los lugares. Yo tengo una experiencia interesante que puedo compartir contigo en este momento, que es en las Islas Galápagos, ¿no? Que en las Islas Galápagos el concepto que manejaban era las zonas de sacrificio, ¿no? Entonces determinaban un pequeño espacio en las islas, en las diferentes islas, donde Ujú. podías ver la flora, la fauna, las tortugas, los centros de investigación, los centros de interpretación, todo eso maravilloso. Y decían, ¿no? Este es el 5% de la isla que va a ser una zona de sacrificio, pero que va a permitir que se conserve, se estudie, se proteja el 95% de la isla. Era también un concepto interesante en ese momento, estoy hablando del año 2000, ¿no? Que estuve por allá, Ujú. pero a este momento creo que eso ha permitido que las Islas Galápagos hagan pues una gestión más sostenible de ese patrimonio, que además es patrimonio de la humanidad, ¿no? No solo es patrimonio de Ecuador, sino también es patrimonio de la humanidad. ¿Cómo tenemos nosotros patrimonio? La Estación Biológica del Beni, el Parque Claro. Nacional Noriqué Mercado, son patrimonios de la humanidad, Sí. patrimonios naturales de la humanidad, que además tenemos una responsabilidad mucho más grande de conservar, de proteger, de manejar de manera sustentable. Sí, bueno, también hablando de eso, podemos hablar de que hoy en día, ya llevándolo a lo que es ahora Bolivia, hay proyectos, como seguimos con el tema de que sí hay proyectos, pero
falta concientizar. Aún la gente dentro de lo que es Bolivia no saben el potencial turístico ni el potencial económico que puede llegar a ser una actividad turística dentro del país. No le dan la importancia necesaria. Por ende, tampoco es que haya mucha concientización hacia las áreas protegidas, ¿no? Mira, estás entrando en un tema bastante interesante, ¿no? Nuestro país tiene un gran potencial, ¿no? Ahí hemos visto más de 130 áreas protegidas a nivel municipal, nacional y departamental. Tenemos además muchísimos atractivos naturales que no están en zonas protegidas, ¿no? Que no son aprovechados o en determinado momento lo que pasa con el turismo, que es lo que hemos visto, es parte de un discurso político, porque cuando hay elecciones de presidente, de gobernador, de alcalde, sí, el turismo, todos hablan del turismo y tenemos potencial para el turismo, pero el rato que empieza la gestión, nosotros vemos en los presupuestos, los POAs municipales y todo eso, no hay plata para proyectos de turismo, ¿no? Incluso en las áreas protegidas de interés nacional, la gestión es bastante difícil. El otro día veía algunos técnicos del CERNAP que mencionaban pues que el tema económico es bastante crítico, digamos, ¿no? Para la gestión de las áreas protegidas nacionales. Y en el caso, por ejemplo, en Santa Cruz tienen muchas áreas departamentales y municipales. Aquí en La Paz tenemos unas áreas protegidas naturales que son en Purapura, en Auquisamaña, en Bolonia, ¿no? Son unas áreas protegidas donde están bosquecillos y reductos de flora y fauna nativa, ¿no? Y sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Estos sitios naturales están siendo amenazados día a día, cada día. El otro día había un incendio en Purapura, ¿no? Se queman los bosquecillos para habilitar tierras para venderlas. Entonces, son otros intereses económicos como la minería, esto de la urbanización y otro, que destruyen estos sitios naturales porque no conocen que el turismo de manera sostenible, es decir, en un largo periodo de tiempo, puede darles mucho más plata que vender un terreno, ¿no? Que venderlo como terreno o extraer oro o cualquier otro mineral. Entonces, hay esos juegos de intereses que muchas veces destruyen patrimonio turístico, patrimonio natural y cultural, solamente por cuestión económica, ¿no? Y por cuestión económica no bien analizada, porque esa actividad destruye hoy día y mañana no hay nada. En cambio, el turismo puede ser beneficioso en el largo plazo para varias generaciones. Y si es bien gestionado, si está con una superestructura turística bien elaborada, la cual se cumpla a cabalidad, pues sí, ¿no? Se puede llegar a tener un turismo el cual no solamente sea sustentable económicamente, sino, como usted decía, para que perdure de esta generación a la siguiente. Entonces, exactamente, sí, exactamente. El turismo y justamente a nivel mundial, ¿por qué se incentiva, se quiere turismo? Es por eso, porque el turismo tiene la capacidad de generar estas actividades donde se aproveche, ¿no? Este patrimonio, pero además que de esa manera se genere empleos, ingresos para la gente que está vinculada al lugar, porque tampoco es correcto que vayas a un lugar y dices, no puedes cortar los árboles, no puedes matar los animales, no puedes, ¿y claro, de qué voy a vivir, no? Entonces, claro, ahí es una interesante
actividad económica complementaria para estas comunidades vinculadas a estos sitios naturales es pues el turismo. El turismo es una alternativa, y más que una alternativa, es un complemento muy interesante para las comunidades locales. Genera empleos, genera ingresos, genera la valorización de tu cultura y puede generar que los jóvenes no se vayan de sus comunidades, ¿no? Sino más bien se queden para prestar servicios turísticos y conservar ese rico patrimonio natural que tenemos. Así es, pues sabemos que también dentro de lo que es un turismo ecológico, también sabemos que los propios proyectos tienen que usar gente del municipio en el que estén, ¿no? Exactamente, exactamente. Los beneficiarios son esas poblaciones directamente vinculadas con ese patrimonio natural. Claro, ya que ellos tienen que ser beneficiados económicamente, así como socialmente, ya que así se los va a llevar a reconocer más y así tener una conciencia de que una comunidad puede llegar a tener un impacto económico dentro del país, ¿no? Exactamente, Dayan. Creo que ya estamos al filo de la hora, ¿no? Claro, bueno, respondiendo tal vez las últimas preguntas o lo último en lo que podemos llegar a hablar, ¿qué le recomendaría usted a los estudiantes que quieren ingresar a la carrera de hotelería y turismo? Bueno, lo que les puedo decir es que si les gusta el turismo, adelante. Esta es una actividad que tiene muchísimo futuro. Hemos sufrido un gran revés con esto de la pandemia a nivel mundial, pero sin embargo esta actividad se está recuperando y se está recuperando rápidamente. Tenemos potencial, tenemos grandes riquezas en nuestro país, así que hay grandes oportunidades, hay campo y además en el mundo se están demandando cosas que nosotros podemos ofrecer en nuestro país. Así que adelante, anímense y inscríbanse y van a ver que van a empezar una maravillosa aventura. Claro, bueno, yo voy a hablar desde mi punto de vista como estudiante de la Unifrance. La universidad da muchas oportunidades, no solamente a nivel de los docentes que son muy buenos, ya que no solamente se basan en un estudio de este es el trabajo y esto es lo que tienes que estudiar, no, sino que se quedan con uno, charlan, podemos, por lo menos en mi experiencia de proyecto integrador, actualmente estamos trabajando en el municipio de Porongo, el cual no solamente podemos llegar a ver textos detrás de un libro, o todo detrás de la computadora, detrás de un libro, sino que en la universidad nos dan la oportunidad de hacerlo vivencial, de hacer las prácticas. Entonces creo que eso es lo que más motiva a un estudiante, ir al lugar, hablar con las personas, ya que sabemos que un estudiante de administración de hotelería y turismo tiene que hablar, tiene que ser apegado a las personas para poder llegar a saber cuáles son las necesidades tal vez que necesitan para poder así desarrollar un turismo o tal vez nuevas ideas dentro del lugar para que así se crezca económicamente, ¿no? Exactamente, no es solo teoría, es práctica, es hacer las cosas, ¿no? Y además incluyendo valores, porque trabajamos con valores de la responsabilidad social, de la responsabilidad ambiental, de la contribución a la sociedad. Entonces, es interesante. Si quieren turismo, la Unifrance los espera. Así es, ya que viajamos. También. Bueno, creo que eso sería para finalizar este podcast. Ya saben, están invitados cordialmente para visitar la Unifrance, para ver las nuevas oportunidades que les puede brindar esta universidad y así escoger la mejor. Gracias. Muchas gracias, un gusto. Hasta luego. Te esperamos el próximo martes para hablar de los temas más innovadores del momento.